mencionabas precisamente el romanticismo y sobre todo la historia, lo que ha cambiado a lo largo de los años y Mm, quizás los últimos 40 años son los que mayor salto han dado en el deporte del automovilismo principalmente. Para ti, mm. ¿qué importancia le das a la técnica, al equipo que hay detrás de lo que se ve de los ingenieros, de los mecánicos, en los resultados actuales de la Fórmula Uno respecto a lo que había anteriormente, ahora que has mencionado así un poco de historia de este deporte? Mm. Hombre, yo creo que siempre ha sido más o menos la misma historia. Al final, ah, y sobre todo ahora con los nuevos propietarios de Fórmula Uno, pues nos llenamos todos el discurso, ¿no? De queremos ver batallas entre pilotos y demás, pero al final la técnica está en el corazón de la Fórmula Uno. No se entiende la Fórmula Uno sin la técnica. Y es verdad que ahí pues puedes tener la tentación de decir, ostras, vale, pero es que entonces te sale Mercedes y te marcas 7 años como el periodo 2014-2021 y apaga y vámonos. Pero es que es eso, es Fórmula Uno, ¿no? Luego decimos, oh, la IndyCar, en la IndyCar gana cualquiera. La IndyCar, las carreras por norma general son un absoluto tostón. O sea que tener igualdad de maquinaria tampoco es ninguna garantía de nada. Entonces, yo creo que la importancia más o menos es, evidentemente ha cambiado porque el componente garajista es verdad que se ha perdido, ahora sobre todo con el desarrollo de motores, que ahora está a unos niveles que hace que sea absolutamente impensable que alguien entre, ¿no? O si entras sabiendo que vas a perder un periodo y tienes que preverlo. Entonces es verdad que antes era más fácil que alguien pudiera tener la tentación de llegar y decir, vale, pues más o menos rápidamente puedes recuperar inversión. Entonces ha cambiado, pero yo pienso que es lo mismo, es la misma historia, es técnica y eso es, evidentemente a mí también es lo que me atrajo. Evidentemente, pues lo que te digo, sin saber cómo funcionaba la aerodinámica, obviamente, pero el, produce una fascinación, yo creo que produce una fascinación saber que hay centenares de personas que su único propósito en el mundo laboral es intentar arañar tiempo al reloj, ¿no? Y encontrar formas de innovar e ir más allá de lo que ha hecho el ser humano antes. O sea, hay un punto de pionero de carrera espacial en la Fórmula 1 que mola mucho. Y ahí Tal cual. el debate es cómo compaginas esto pues, con unos costes que no te hagan que esto sea una supernova y una Fórmula 1 que al mismo tiempo no dé miedo que los fabricantes se vayan, ¿no? Es el eterno equilibrio. Pero sí que Más creo que luego los sí. pesos pesados que están también mandando, porque si algo no le gusta a Mm, Ferrari o a McLaren, que son sí. históricos, se van a quejar y van a amenazar con irse. ¿Y que sería una Fórmula Uno sin estos? Hay ahí un compendio un poco complejo. Sí, pero es eso, yo creo que sí que vale la pena, o sea, además es muy gratificante como, yo recuerdo la experiencia como nuevo fan, cuando empiezas a indagar, ¿no? Y dices, ostras, estos coches tienen muchas partes, estas partes te las cambian de carrera en carrera. Los coches son distintos, ¿por qué son distintos, no? Hay todo un proceso de aprendizaje que evidentemente como aficionados la mayoría de personas, obviamente, no estudian ingeniería, entonces el conocimiento que acabamos teniendo todos de Fórmula 1 es superficial en comparación con la gente que verdaderamente trabaja en esos coches, pero que te hace respetar la dimensión de todo el espectáculo. Y mola, o sea, a mi entender, la Fórmula 1 está llena de absolutas tonterías, como es todo el glamour y toda la parafernalia y demás, pero está bien que sea la dictadura del reloj, ¿no? Que da igual cómo lo empaquetes, que al final lo que manda es un puñetero reloj. Entonces mola, tiene un punto de simplicidad todavía. Sí. Habías mencionado de que tú has aprendido mucho de la Fórmula Uno a través de los libros, de conocer su historia y demás. Hmm. Comentaba, por aquí lo voy a enseñar Luis o Mesej, que si puedes hacer alguna recomendación de esos libros. Sí, hay un autor, Christopher Hilton, que murió hace ya unos cuantos años, pero que tiene publicados varios y que por norma general están todos bien. Publicó uno cuando se cumplió el primer centenario del Gran Premio de Francia de 1906, publicó uno que se llama Grand Prix Century, que está muy bien porque te abarca, evidentemente, pues es un solo libro, entonces si entraras al detalle, podrías expandirlo mucho más,
pero es un libro que te empieza con los inicios de las carreras, desde Francia en 1906 hasta el periodo de las guerras, cómo llegamos al reglamento Fórmula 1, cómo empieza el Campeonato del Mundo de Pilotos en el 50, y te cuenta los primeros 55 años, 56 años del Campeonato del Mundo. Está bien. Yo ese libro me gustó mucho, sobre todo por el hecho de que en Fórmula 1 el mantra de que todo esto nació en 1950 lo decimos mucho, ¿no? Y en verdad no, en verdad hay otro medio siglo de carreras y hay historias muy bizarras. Ya te digo, Cristóbal Rosalén sabe muchísimas más que yo, porque yo mi memoria es cada día me juega peores pasadas. Pero yo qué sé, tienes desde un alemán que se llamaba Hermann Lang partiéndose la mano en el Nordschleife con el cambio de marchas en el 35 o el 36 y siguiendo adelante en la carrera. Hay libros dedicados sobre el nazismo y los grandes premios en aquella época que, la verdad, se podrían hacer películas de lo que era. Por ejemplo, el hecho de que en aquellos años 36-37 te podían llegar los fabricantes alemanes a circuitos británicos con coches que eran 7, 8, 10 segundos más rápidos que los que estaban rodando ahí. No sé, yo eso lo leí y lo intentas trasladar al presente, ¿no? Y imaginas, ¿cómo reaccionaríamos todos si de repente llega un nuevo equipo a la Fórmula 1 y es 8 segundos más rápido que Red Bull o que McLaren? ¿Cómo se te quedaría el cuerpo, ¿no? Dirías, hostia, esta gente tienen aeronaves. Entonces es... Ya nos sí, choca lo que hizo Red Bull o Mercedes entrando y arrasando prácticamente, aunque han tenido los dos que hacer una progresión, una adaptación a lo que es la Fórmula 1 y luego aprovecharse de ciertos cambios de reglamento para ponerse como referentes, pero claro, que sea tan repentino como mencionas es Sí, abismal. sí, evidentemente pues en esos tiempos y hace años que leí el libro, entonces no vale la pena reconsultarlo antes de dar por certero todo lo que estoy diciendo, pero evidentemente eran campeonatos que eran distintos a los actuales, el nivel de fabricantes era distinto a los actuales, entonces todo era mucho más primitivo, ¿no? Y cuando estás empezando en una tecnología, pues puedes ganar mucho más a base de innovación. Y aquí en las carreras, pues lo que pasó es que el nazismo básicamente pues potenció la industria alemana por razones que todos sabemos. Y esto en las carreras pues se tradujo en bestias, que eran los Mercedes, que eran los Auto Union, y se tradujo en coches que eran auténticas balas. Entonces está bien. Libros de esa época son interesantes porque son historias que no se suelen contar, están fuera del mainstream de Fórmula 1 por completo. Y si te gustan las carreras, y todos hemos visto mil y una películas de la Segunda Guerra Mundial, entonces es una nueva perspectiva de la Segunda Guerra Mundial que quizá nadie se había planteado y vale la pena consultarlo. Pero sí que si son libros más genéricos de carreras, el Grand Prix Century yo creo que es una grandísima introducción. Te introduce los nombres de Tadzio Nuvolari, Rudolf Caracciola, te introduce los grandes pilotos desde los 50 hacia adelante y a partir de ahí biografías. Sí, Colin Chapman. A mí me gusta mucho Lotus por el concepto garajista y el concepto romántico de esos años 60 con Jim Clark. Y está bien, y yo creo que te hace apreciar un poco más el deporte. Te quita el glamour, te quita la purpurina, ¿no? Y te muestra, pues, garajistas, gente que quería correr y va a correr. Y a veces, pues, pasaban desgracias, pero a unos niveles, no sé, es diferente a lo actual y yo creo que te ayuda a apreciar un poco más lo del presente. Incluso a veces cuando tienes esas temporadas tan largas que te acabas aburriendo porque, ¿sabes? Te levantas una piedra y salen 4 grandes premios, pues te recuerda pues, que todo viene de ahí y yo como mínimo me enamoré de la Fórmula 1 sobre todo por ese punto nostálgico. Al final yo creo que es lo que más me gusta. Y por completar un poquito, fíjate cómo hablamos, Martín, de una manera más comunicativa, yo de una manera más de ingeniería. Hay dos libros que para mí son totalmente claves, que sería el de Ross Brown, de Strategy Lessons for Formula One, y luego el de Adrian Newey de How to Make a Car. Esos dos libros con los que ha dado Martí, creamos una librería de aficionados a Fórmula 1 que luego creamos a esto. Que hay mucho más de lo que se ve en la televisión. Sí, tal cual, tal cual. Y está bien, o sea, realmente es como
Es como la gente que descubrió Juego de Tronos en la última temporada, que dices, de repente, pues puedes degustar 7 o 8 temporadas de golpe, que es un auténtico privilegio, ¿no? Entonces, sí, si llegas ahora a Fórmula 1, hay mucha tela, o sea, tienes mucho donde obsesionarte. Es un, no sé, está bien, es un buen hobby. Es un buen hobby y tiene, al final acabas viendo que es un deporte que tiene para todos. Porque si eres una persona analítica, matemática, evidentemente pues es la cúspide de la ingeniería, entonces es lo más que se puede hacer. Pero es que incluso pues, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito artístico, por los coches, las fotografías, entonces hay muchas Fórmula 1 conviviendo al mismo tiempo, podrías decir. ¿A ti cuál es la época que más te ha gustado de Fórmula 1? ¿La de los 80, 90 ahora? ¿Cuál es la época que más te mola? Yo, sobre todo, si miras al pasado, a mí el piloto que más me fascinó cuando leía era Jim Clark, por el concepto de llevar la inocencia al extremo, ¿no? Esos coches tan pequeños, tan frágiles. Luego Jim Clark pues, murió como murió el pobre. Y ese concepto pues, de un señor llamado Colin Chapman que te funda la marca, un granjero llamado Jim Clark que iba de carreras con sus amigos, iba con amigos que corrían y que eran rápidos y cuando Clark los ganaba pues se sorprendía y pensaba que habían tenido algún problema y es que en verdad él era muy rápido. O sea, tiene ese punto de inocencia, Clark, que creo que luego se perdió. Porque no por nada malo, sino porque simplemente pues, es un deporte de mucho instinto asesino y que ahora está hiper profesionalizado, ¿no? Y evidentemente todo lo que ha venido después hay que ponerlo en el contexto y apreciarlo, porque tampoco sería muy demagógico decir que yo era lo bueno, lo de ahora es una mierda, porque no es así. Pero sí que es verdad que leyendo, no sé, me molaba. Me molaba esta idea, ¿no? De no había ordenadores, el cronometraje todo hecho a mano, los coches, un proyecto completamente artesanal, Chapman vendiendo el Lotus 24, todo Dios, cuando lo había vendido presenta el Lotus 25 y se pone a ganar. Está bien. O sea, toda esa época a mí me gusta. Creo que es un equilibrio entre carreras, digamos, de antaño, pero al mismo tiempo que las puedes identificar, ¿no? No es como Nuvolari o Caracciola en los tiempos de las guerras, que te queda tan lejos que no lo sabes poner en contexto. Pero bueno, que toda época ha tenido sus cosas. Entonces, al final, yo creo que hay que quedarse con eso e incluso ahora yo creo que estamos viendo una gran época de la Fórmula 1. Lo único que como tantas cosas necesitaremos que pase el tiempo, ¿no? Y esto será como cuando recordamos cuando teníamos 15 años y era verano, que de repente dirás, hostia, los veranos de cuando teníamos 15 años, qué chulos eran. Y pensaremos lo mismo de estos años de Fórmula 1, pero eso se gana con perspectiva. Claro. Entonces, por lo que te estoy escuchando, tú eres más de Lotus, de buena gente, de garajistas. Por ejemplo, Lotus ya no está hoy en día en la Fórmula 1. Imagino que además, como tratas tanto también el tema de los coches, te habrá sentido mal la pérdida de la marca, la venta de Lotus, pero en la Fórmula 1 más actual, ¿qué escudería elegirías si te pusieras a elegir? Esa es la pregunta, ¿eh? Si puedes decirlo, porque a lo mejor no quieres encasillarte. No lo sé. Yo te soy completamente sincero. O sea, a mí me gusta la Fórmula 1, pero no me gustan las escuderías. O sea, me cuesta ver alguna que le compre todo, ¿no? Y al final todos tienen sus cosas. Entonces, sí, no te sé decir. Es huir de estudio, pero es bastante así. Yo creo que cada equipo tiene sus historias. Entonces, sí, hombre, Williams podrías pensar que tiene ese espíritu garajista, pero al mismo tiempo Williams también con los cambios de propiedad que ha tenido. Williams ya no es el Williams. Sí, entonces tampoco es lo mismo. Ferrari es Ferrari, lo que significa que te despistas y se han pegado 3 tiros al pie, lo cual es bonito, pero siguen haciéndolo. Y no sé, o sea, yo la gran sorpresa, y te tengo que decir que me han superado las expectativas, es tanto McLaren como Aston, la reconversión de estas dos marcas, estos dos equipos los últimos años. Yo no daba un duro por ellos. Cuando llegó Zak Brown a McLaren, llegó con muchas ínfulas
de marketing, ¿no? Eso de recuperamos el naranja en el coche y tal y cual. Primer año dice, ahora vamos a buscar un sponsor principal porque desde Vodafone no tenemos uno. El año siguiente ya había cambiado de planes. Y dices, bueno, pues esto no va hacia ningún lado, y luego ves que sí. Y Aston Martin lo mismo. Aston Martin es un equipo, bueno, es la Force India. Que Force India haya fichado a Adrian Newey imagínate, ¿no? El recorrido. Pero sí, no sé, no, te soy sincero que no me identifico con ningún equipo porque no, así como en el fútbol, por ejemplo, todos tenemos un equipo, ¿no? Que es el de tu ciudad o el de tu familia y llevas ahí generaciones en la barricada intentando defender al equipo de fútbol. En las carreras, no sé, me cuesta un poco más. Sí que me quedo más con el factor ese de las relaciones humanas. Colin Chapman y Jim Clark, Ken Tyrrell y François Sever, Jackie Stewart. Entonces, eso me mola más. Pero del presente, sí, todos los equipos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas. Aquí hay una cosa que ha dicho que me ha recordado algo muy importante, Martí. El Force India está siendo ahora quien ha fichado a Adrian Newey. Pero es que Force India antes era Spiker, puede ser, que fue el equipo que Marcus Wilkelhock lideró aquella carrera de las 14 vueltas en Nürburgring, y cómo un equipo de tan poco se ha convertido en tanto. O sea, es un ejemplo muy claro de nuestras carreras en el motorsport, cómo de tan poco que éramos antes, de cómo de tan pequeños que éramos hace muchos años, a base de crecer y crecer y crecer y mejorar y tener una dirección clara de por dónde tirar y saber cómo vas a mejorar el día siguiente, te conviertes en lo que ahora te conviertes. O sea, es un ejemplo muy claro de la importancia de la constancia, la dedicación, la continuidad, y que nunca vas a esperar que el resultado te llegue mañana porque te va a llegar pasado, pero cuando llegue pasado te vas a ser totalmente inesperado y grandísimo. Es un ejemplo clarísimo de Es crecer, verdad. crecer. Sí, es verdad. Y es verdad que es lo típico, ¿no? Que cuando yo diría tanto, claro, Force India es un caso más extremo ahora con Aston Martin, pero McLaren también con Zak Brown, que es lo típico de que cuando te empiezan el proyecto, cuando lo ves desde fuera eres escéptico, ¿no? Y ahí esto también se vincula con la historia de cada uno. Yo también, en lo personal, pues lo he notado muchas veces, ¿sabes? Que quieres hacer una cosa y ves una montaña adelante y dices, ¿por dónde empezamos? Y al principio si te lo explican, pues no te lo crees. Y luego, pues a base de tirar y tirar y tirar, pues algún día descubres que sí que se ha llegado a alguna parte. Yo creo en ese nivel, pues sobre todo nivel medio y soy motor, hay la mención de honor es sobre todo Cristóbal Rosalén. Yo creo que nadie sabe, Cristóbal Rosalén y familia, también nadie sabe las horas que le han metido a esto. O sea, es imposible que la gente lo dimensione y los sacrificios que han hecho. Entonces, pues sí, es un mundo. Es un mundo que hay que tirar, y tú lo has dicho. Y es verdad que a veces pues, te puede desanimar, como todo, pero bueno, al final, a base de constancia, pues puedes tener más opciones de llegar a un sitio. Si no tienes constancia, pues ya la opción es cero.